Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro en el cual nos da consejos, son cápsulas de medicina para nuestro espíritu, porque nos habla mucho de sabiduría, nos habla mucho sobre la cordura, sobre lo que es la prudencia. Y el título de esta predicación se llama La insensatez versus o contra la prudencia. Y vamos a explicar. Por eso les digo que este tema lo voy a hablar en dos partes, porque esto lo voy a dar como un fundamento del día de hoy, como un principio para entenderlo y poder aplicarlo más en nuestra vida cotidiana la semana que entra, con el favor de Dios. Así de que vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Con esto también enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan, que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Que Dios les bendiga. Proverbios 1, del 1 al 7, dice la palabra: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hablemos con el Señor. Señor, gracias por tener a bien, Señor, reunirnos, Señor, aquí en este lugar, Señor, y a los que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, esta prédica, mi Dios. Tú nos reuniste, Señor, con el propósito, Señor, de alimentar nuestro espíritu, Señor, de proveer, Señor, ese alimento que necesitamos. Algunos va a ser para salvación, algunos otros para retroalimentarnos, Señor, de lo que tú ya nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender con sabiduría, mi Dios. Necesitamos de tu gracia, Señor, para discernir los tiempos, para discernir tu palabra, mi Dios. Usa mis labios, Señor, usa esta plataforma, Señor, para todos aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Dice, si leemos del versículo 2 en adelante, dice, para entender sabiduría y doctrina, y luego dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, y continúa con para. Habla de una necesidad, de que es algo que para obtener algo, para tener algo, habla de que nosotros necesitamos algo. Y aquí lo que nos dice en el versículo 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cómo es que vamos a saber? ¿Cómo es que vamos a aprender? Oyendo, escuchando, poniendo atención. Por eso, ¿cómo es que podemos obtener sabiduría? Escuchando. ¿Cómo es que podemos ser prudentes? Escuchando. ¿Cómo es que vamos a tener consejo? Escuchando, oyendo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, ¿consejo de qué y de quién? Sería la pregunta. Bueno, el versículo 7 nos da la respuesta. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Habla de escuchar, oír. Nadie nace con la sabiduría de Dios. Algunos nacen con algunos talentos, habilidades naturales, como un grado de inteligencia, y esa inteligencia se alimenta del conocimiento.
Recuerde que nosotros somos tripartistas: espíritu, cuerpo y alma. El espíritu se alimenta, por supuesto, de la palabra de Dios, de lo espiritual. Obviamente que si estamos leyendo la palabra de Dios, hay otros libros que son espirituales hablando en lo religioso. Bueno, si usted se alimenta de los testigos de Jehová, de los mormones, del catecismo o de cualquier otro libro que hable de religión, pues ahí habla en lo espiritual y usted se alimenta y va a conocer de ellos. Si es de Buda, pues va a buscar ahí. Si es del Corán, del Islam, pues se va a alimentar del Corán. Pero nosotros como cristianos buscamos sabiduría de Dios que está plasmada en este libro, que es la palabra de Dios. El cuerpo se alimenta, por supuesto, de lo que nos alimentamos, de lo que comemos, y nosotros somos lo que comemos. Si un cuerpo sano, pues es porque nos estamos alimentando sanamente. Un cuerpo que ya está sufriendo deterioridades, donde ya vamos sufriendo, vamos hablando de los 35, 40, ya el cuerpo como que empieza a decaer, 50, 60, pues ya 70, 80, ora al Señor. No se cree. Habla pero también lo que es el alma, espíritu, cuerpo y alma. ¿El alma de qué se alimenta? Del conocimiento, de lo que hablamos de lo que sabemos, ¿cierto? Si tu corazón está lleno de fútbol, pues vas a hablar de la selección, vas a hablar de los equipos contrarios, inclusive con detalle de los integrantes del equipo, hasta su biografía vas a saber. Si quieres hablar de política, si en tu corazón hay política, bueno, vas a hablar de los partidos políticos y todo eso. Y nosotros, si nuestro conocimiento está en la palabra de Dios, ¿qué debería salir de nuestra boca? La palabra de Dios. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. A veces es triste, miren, hay veces que yo identifico a las personas y tengo que hablarles del tema, por ejemplo, si no son de aquí, del tema de lo cual no relaciona, o puede haber, por ejemplo, a un compañero de trabajo que siempre está hablando de trabajo, pues le voy a hablar del trabajo. Y cuando hay oportunidad, compartirle de la palabra de Dios. Pero todo nos mueve de lo que estamos llenos en el corazón. La inteligencia humana se alimenta del conocimiento y puede alcanzar sabiduría, pero a sabiduría humana, que no produce carácter. De hecho, mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, cuídate de la filosofía, y dice, cuídate de ti mismo también, de la falsa filosofía. ¿Por qué la filosofía? La filosofía habla de filo, es una palabra yuxtapuesta donde habla de filo, habla de filos, amor, amor a algo. Luego Sofía habla de conocimiento. Filosofía, él ama el conocimiento, por eso Aristóteles, Platón, todos ellos eran filósofos porque amaban el conocimiento, observaban las cosas y de ahí obtenían una enseñanza, pero era simplemente humano. Y el alma, cuando nomás nos alimentamos de lo humano, pues podemos adquirir de una cierta inteligencia o sabiduría humana, pero ahí va a quedar. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa es mayor que la sabiduría humana. Por eso aquí nos menciona en el versículo 7 el principio de la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? Obviamente que nos da la respuesta el mismo versículo. La sabiduría de Dios, la sabiduría que viene con el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque no habla de un temor de tener miedo y no acercarnos, no, sino un temor reverente que me lleva a entender, que me lleva a razonar. No nos está hablando a loquitos, no, nos está hablando a nuestro entendimiento, y a nuestro entendimiento nos habla nuestro espíritu, y nuestro espíritu lo transmite a nuestro entendimiento, y nuestro entendimiento con raciocinio evalúa y tiene cordura lo que nos está diciendo. En Santiago capítulo 3, espérenme, en versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace la pregunta Santiago.
dice, y hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Imagínense que él se para ahí en el púlpito y va a hablar a la gente que está ahí, unos conversos, otros inconversos, y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta, a ver, contéstenme, y luego da la respuesta, una pregunta retórica, por supuesto. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Santiago? Nuestra conducta es lo que va a evidenciar nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría la aplicamos con entendimiento, porque esa sabiduría la llevamos a los hechos, como hablando, oyendo o ejercitando la sabiduría con cordura, con prudencia. Por eso dice, muestre por la buena conducta. La sabiduría de Dios, a diferencia de la sabiduría humana nos puede hacer jactanciosos. Yo sé mucho de fútbol, yo sé de esto, yo sé lo otro. ¿Y de qué serviría saber si presumimos, nos hace altaneros, nos hace prepotentes? Pero cuando nosotros, mientras más conocemos de Dios, más nos humillamos. Mire, esto es lo que Dios, llegamos delante de Dios como diciendo, Dios, el pastor empieza a predicar, y después nos empieza a hablar a nuestro espíritu y nos empezamos a acomodar, caray, está hablando de mí, caray, y empieza uno a llorar, a quebrantarse en el espíritu. Ahí en ese momento ya uno empieza a humillar porque está escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Y hay un temor reverente y eso nos hace más humildes, pero el que se humilla será enaltecido. En cambio, el hombre natural que se enaltece, ese será humillado. Es mejor humillarnos delante de Dios para que Dios nos exalte, para que los hombres nos exalten, no por nosotros, sino por el que está en nosotros. Amén. Para que no produzca jactancia en nosotros. Porque la humildad no es mérito propio, hermanos. La humildad es de parte de Dios hacia nosotros. Y entendemos, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso nos hace más sabios, hermanos. Que no se diciendo, ya lo sé. ¿Y de qué te serviría saberlo si no lo aplicas? ¿Sí se ha topado con esos? De que les empieza a compartir, luego te contesta, no, sí, yo sé, la Biblia dice que ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? No, pues no dice. Cuando dice, sí, continúa diciendo Santiago, muestre por la buena conducta, hablando de humildad, de rectitud, saber escuchar, también saber hablar, no hablar por hablar nada más. Mire, por eso te estoy dejando la antesala para lo que viene. Porque miren, lamentablemente a veces de que, es imprudente por lo que dijo. No es solamente por lo que se dice, sino cómo se actúa, cómo se obra, si se actúa con prudencia. Mire, la prudencia es hablar con quien tengo que hablar, estar con quien debo de estar, en el momento donde debo de estar, con quienes debo de estar, hablar lo que debo, oír lo que debo de oír, ser prudentes. Y vaya que hay falta de prudencia en todos. El pastor también, ¿Usted cree que esto se adquiere nada más así? No, hermanos, la prudencia, aquí nos dice, con el temor a Dios. Vamos a cumplir 10 años. Ahora, muestre con su buena conducta, de los que ya tienen más de 10 años como cristianos, debería de ser evidente como en su conducta, cómo hablan, cómo se comportan, o son berrinchudos, o manejan como si nada, o comen de todo. No son prudentes. Ya va a empezar el pastor. Sí, fíjese. Dice, muestre por la buena conducta sus obras. Estoy en Santiago 3:13. ¿Sí? ¿Usted irá para allá o esperar? Dice, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, mire cómo la raíz de todo está en el corazón. No os ahí sí se me cambió. Déjeme, voy para allá mejor.
en Santiago capítulo 3, si me gusta compartir, porque las palabras se me cambian y no concuerda o no le atino a lo que me dice. Dice, ¿quién es sabio? 3:13 dice, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. No que podamos engañarle a Él, es imposible. Y luego dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál? La que menciona aquí, la que habla de celos, contiendas. Entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire cómo la sabiduría del hombre natural es terrenal simplemente. ¿De qué serviría todo el conocimiento? Estaba viendo un documental de este científico ganador de muchos premios, ¿cómo se llama? Hopkins, que estaba en silla de ruedas. Bueno, no sé si lo vi, pero bueno, este es un hombre muy sabio, bueno, pero su sabiduría terrenal, y él decía, él sacó mostraba con amplitud lo que enseñaba Einstein sobre la teoría de la relatividad. Y él enseñaba de que no, si yo estoy así, no es porque Dios me castigó, no es que no necesito un Dios para estar así, y habla, comienza a hablar de las leyes naturales. Pero, pero ¿de qué te serviría tener todo el conocimiento si no entiendes de que eres espíritu, cuerpo y alma? Y que el alma, que cuando muramos, el espíritu va a Dios, el cuerpo va al polvo de la tierra y el alma es eterna. Él dice que no. Bueno, es cuando un corazón se cauteriza y no permite que la palabra de Dios penetre. Y este hombre, mire cómo su sabiduría era terrenal. Podría hablar de muchos temas, pero ¿de qué serviría si su alma se va a perder? ¿De qué serviría conocer, inclusive nosotros, hermanos, conocer la Biblia, manejarla para acá y para allá, y no nos hemos arrepentido o no mostramos una buena conducta? Ahorita voy para allá para entender un poquito más esto. Dice, sino terrenal, animal y diabólica. Mire cómo la sabiduría humana va en deterioro, porque lo menciona animal, terrenal, animal. ¿Cómo se comportan los animales? Por puro instinto. Ellos no tienen inteligencia, tienen instintos, que si ve un gato que abre la puerta y hasta lo grabaron, son instintos que tienen. Jamás va a tener el grado de inteligencia de un ser humano, porque Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. No solamente eso, sino que se vuelve diabólica. Mire, ahora la inteligencia de los hombres lo usan para hasta fabricar enfermedades, otros para fabricar armas. Pero bueno, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ve cómo lo rectifica aquí la palabra de Dios, lo que acabo de decir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué habla? De sinceridad, hermanos. Dice pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ve cómo la sabiduría de Dios nos hace más mansos y humildes? Aún el conocimiento, hermanos. Aún el conocimiento podemos llegar a ese grado donde yo solo sé que no sé nada. Y que mientras más leemos la Biblia, más me doy cuenta que no sé nada. Y aunque ya pueda manejar ciertas aplicaciones de la palabra de Dios, me doy cuenta que no sé nada. ¿Por qué? Porque mi mente es finita. Dios es infinito. ¿Cómo podría que todo esto cupiera aquí en mi cabeza y en mi corazón? Es imposible. Por eso Dios se va revelando a cada uno de nosotros paulatinamente. Pero mientras más le busquemos, más se acerca a nosotros, más nos revela. Con humildad, no para que diga, para justificar mis pecados.
Algunos predican para justificarse nada más. No, yo esto, yo lo otro. No, ese no es el punto. Podemos poner un ejemplo inclusive de nuestros errores. ¿Cómo que nada más las buenas? No, también las malas. Donde he fallado en esto, he fallado en mi matrimonio, he fallado con mis hijos. No ponernos de santurrones donde un hombre bueno viene a hablarles a personas buenas para que seamos mejores. No, somos pecadores. Y eso debemos de reconocer y decir, eso nos lleva a ser mansos y humildes de corazón. De reconocer que no he alcanzado la plenitud. Pablo dice, prosigo a la meta. No digo que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta para ver si lo alcanzo. Pero no me estaciono, sígale, avancen ustedes, ya me cansé. No, prosigamos a la meta. Que si es cansado, sí es cansado. Toma un descanso y tómate tu Red Bull, Proverbios, en Salmos y sigue adelante. Sigamos adelante, hermanos. La sabiduría es desempeñar el conocimiento. Todo esto se encierra en este comentario que voy a decir. La sabiduría es desempeñar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Okay. La prudencia es poner en acción la sabiduría. Porque podrían decir de mí, el pastor es muy sabio porque maneja la Biblia. Ese es conocimiento y lo puedo aplicar conforme a lo que me enseñan lo que es mi bosquejo, cómo manejar la Biblia. Sí, pero si lo uso con jactancia, con prepotencia, con altanería o con celos, con amargura, como menciona aquí, entonces esa sabiduría es humana. Pero si mostramos, obviamente que miren, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que exponer esto, y por esto cuando ustedes son reprendidos por la palabra de Dios, al que están viendo es a mí. ¿Me explicó? Y yo debo de pasar el escáner de que no estoy haciendo lo que estoy en este caso. Si yo digo, hermanos, vengan puntuales y yo llego tarde, o hermanos, vengan a la oración y no vienen a la oración, o no vengo yo a la oración. ¿Me explico, hermanos? Entonces eso me avergonzaría. Pero la prudencia es poner en acción la sabiduría. De nada serviría el conocimiento o decir tengo sabiduría, pero la uso para atacar, para contender, o la uso para con hipocresía, como dice Santiago. No, hermanos. Por eso hace la pregunta y dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es entendido? Cuando hay pleitos, celos, contiendas, ¿que no hay un entendido que pueda poner paz? Menciona Santiago, menciona Isaías, menciona el Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y si ha creído, ¿en quién se ha manifestado? ¿Quién ha evidenciado una buena conducta? Que hable con prudencia, que vea con prudencia, que oiga con prudencia. Porque de nada serviría la sabiduría si no la aplicamos con prudencia. Carece de sentido el conocimiento, hermanos, si no lo usamos, o de qué serviría decir, yo sé todo esto. Sí, ¿cuántos no me he topado yo que no, yo sé esto y se manejan la Biblia? Mire, me los he topado hasta en la prisión. Pastores, digo porque he ido a predicar, mi ministerio comenzó ahí, yendo a las prisiones, y luego los veo allá, hasta ni abren la Biblia. Yo sé, y luego me acerco y dice, sí, ¿trajiste tu Biblia? Sí, yo sé, dije Santiago esto, te llevan los versículos así. Pero su actitud me revela imprudencia. Para empezar, ¿por qué estás aquí? Si es por predicar el evangelio, qué bueno, hermano, y voy a seguir orando por ti. Pero si es porque hiciste algo malo, por imprudente, ¿cómo te defiendo? Porque tu misma sabiduría que dices tener, inclusive del conocimiento de la palabra de Dios, no lo aplicas con humildad. Mire, cuando vamos a congresos, y estoy hablando entre pastores o de pastores,
Dicen algunos, mira, predica muy bien, pero cuando se baja del púlpito es otra cosa. Nadie se le quiere acercar. O a la pastora o a la esposa del pastor, pues. Me dice, ¿por qué? Porque ¿de qué serviría el conocimiento? Porque aquí dice hipocresía. Cuando nadie se quiere acercar. Estoy hablando entre consiervos, donde estamos ahí todos predicando, enseñándonos ahí, todo, pero con humildad. Pero cuando empieza así a predicar con mucha altanería y todo eso, ya. Miren, Dios nos da una capacidad para ir entendiendo. Y no estoy criticando que algo que vaya a destruir, sino una crítica constructiva que me demanda. Mire, el conocimiento nos demanda, inclusive del conocimiento de lo malo. Si tú, joven, estás viendo que tus padres están actuando mal, no hagas lo mismo. Porque si dices, yo ya lo sabía, ¿y por qué lo estás haciendo, pues? Si nosotros reconocemos las faltas de nuestros padres y decimos, es que mi papá era así, mi mamá así, ¿y de qué te sirve? Eres igualito o igualita. El conocimiento nos demanda, hermanos, hacer lo correcto. Y de nada serviría el conocimiento si no lo aplicamos para adquirir sabiduría. Sería todo en vano, hermanos. Leyendo el diccionario, buscando la definición de prudencia, dice moderación de comportamiento a lo que es sensato o exento de peligro. El Señor Jesucristo dice ser mansos como la paloma, y también dice y ser astutos, o en otras versiones lo dice o ser prudentes como la serpiente. La astucia, que habla de la serpiente, hablando de que la serpiente era más astuta que todos los seres vivientes, hablando de Génesis, ahí en el Edén, habla esa astucia era con maldad, porque estaba representando a Satanás. Pero en la serpiente natural, ese reptil, es prudente la serpiente para cazar. Por eso dice, es prudente para cazar, es prudente para esconderse, es prudente para no exponer su cabeza. ¿Por qué cree que estas escenas hasta atrás? Son prudentes, y eso es un instinto que Dios les dio para conservación. Y el Señor Jesucristo nos pone como ejemplo que seamos prudentes como la serpiente, que no se expone la serpiente cuando escuche que por ahí anda el águila, el halcón. Es su peor enemigo. ¿Por qué? Porque nomás lo llega. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo le da manotazos? No tiene cómo defenderse. Y al exponerse, no, ahí se puede quedar días escondida la serpiente, porque sabe que cuando se expone es por imprudente. Obviamente que pues también el águila tiene una virtud que puede ver hasta 400, 500 metros con facilidad. Habla de hasta 1 kilómetro pueden ver. Con la vista del águila es superior a la de nosotros, hermanos. Bueno, eso habla de ser prudentes, hermanos. Por eso dice la definición, moderación del comportamiento a lo que es sensato. Mire lo que es sensato, porque sería insensatez. Mire lo contrario a lo ser sensato es insensatez. Lo contrario a la prudencia es la imprudencia. Dice, o exento de peligro, porque por ser prudentes, dice el que es avisado, dice, pero el que es avisado se guarda, se esconde del mal. Mire, déjeme digo esto, y lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir con conocimiento de causa. Muchos han muerto en esta pandemia, obviamente que por el virus, pero no tanto por el virus, sino por su imprudencia, porque veían el mal y se exponían, que no es cierto, que los chinos y que Trump, los Illuminati, sea quien sea, está el virus, ¿para qué te vas a exponer? Y ahí van, no pretendo burlarme, no, yo perdí un hermano, ¿y sabe cuál es? Por su imprudencia. Pero pastor, ya está muerto, está hablando. Bueno, estoy aprendiendo de él, de cómo no debió de haberlo hecho. Y le decía, mira hermano, ponte así, no, es que los chinos, es que el gobierno, es que
quería hablar de política, yo le estaba hablando de lo natural. Sé prudente, no te expongas. No, ya cuando estaba enfermo, aún así estaba enfermo y no iba al doctor. No, es una gripa. Ya cuando fue demasiado tarde. Ya nomás fue para que lo hospitalaran. Ya después de ahí, ya no salió. ¿Qué fue eso? Imprudencia. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Por qué has de morir antes de tiempo? El advertido ve el peligro y se aparta. Eso es prudencia. ¿Amén, hermanos? La serpiente escucha y que anda ahí el águila o la alcanza a ver y se esconde. Por eso dice el Señor, mansos, humildes, como la paloma, pero astutos, prevenidos, prudentes, como la serpiente. Una definición en el diccionario bíblico, prudencia, yo lo busqué y me llevó al dominio propio. Búscalo en dominio propio. Ahí voy en dominio propio y lo estuve leyendo. Y sí, es un símil. Habla de algo algo semejante, dominio propio, porque se necesita dominio propio, hermanos. Dominio propio para cerrar nuestra boca. Dominio propio para salir corriendo de donde no debo de estar. ¿Qué fue lo que hizo José cuando vio el peligro, vio la tentación? Por precavido, por prudente, salió huyendo mejor. Hay algunos que no, al contrario, van a trabajos que los va a apartar de Dios. Es que Dios me va, por $1 cambiaste por un plato de lentejas cambiaste la gloria de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, donde te estás alimentando, donde Dios te está bendiciendo, Dios está bendiciendo a tus hijos, a tus hijas, y ahí nada, por $1 y cayó. Eso es imprudencia, hermanos. ¿Qué tiene más valor, lo terrenal o lo eternal? Bueno, usted contéstese a lo que usted le tenga más valor. Prudencia, ya en otro diccionario bíblico, menciona que es una persona que es un entendido, una persona que tiene cordura, que sabe mantenerse, que tiene templanza, hermanos. De que cuando llegan ahí alborotados, todos queriendo hacer pleito, tranquilo, observando, evaluando. O cuando se ponchó una llanta, evalúas, okay, traigo el gato, traigo esto, y lo voy a usar. No esperar para que venga el ángel Gabriel que lo haga, no, esperar, lo debo de hacer, pero evaluar, ok, acá no es la llanta, es esto, tengo que hacer esto, y si no hago esto. Es una persona que tiene templanza, no está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay gente que por el miedo a las cosas no hace nada y se paraliza por el miedo. Pero alguien que tiene dominio propio sabe evaluar, se detiene. Vamos a pensar, a ver, ¿qué está pasando? Oye, que no alcanzamos para... Espérate, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema? Que con los hijos, ok, detente, vamos a pensar. Dominio propio, prudencia. También habla de separar mentalmente, evaluarlo. Habla de calcular. Habla de ser astuto, pero no astuto de maldad, sino astuto de ser prudente. Habla de ser avisado. Habla de ser juicioso. ¿Sí? Porque vamos a juzgar, evaluar, lo que quiere decir. La prudencia es tenida por la primera de los 4 virtudes cardinales. Mira, esto yo no lo sabía. 4 puntos. Ahora, ya investigando más, hay 7 teológicamente, pero ya después, esto está bueno para una serie. Pero hablando, la prudencia es tenida por la primera de las 4 virtudes cardinales, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dado que la prudencia que la preside, dirige a estos 4 virtudes, dado que las preside y dirige, sin ella pierde su perfección. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma. Ahí está en un proverbio. Mire esto, con sabiduría se edifica la casa. Vamos a edificar casa. ¿Ha visto esos videos donde está el albañil haciendo, ya va hasta adelantado, y la puerta? Caray, ¿de veras? ¿Dónde está la puerta? Que no se pusieron a hacer así el teje y maneje. ¿Y la puerta dónde está?
No, pues tiene que derrumbar todo. ¿Por qué? Porque no se detuvo a pensar, a evaluar. Igual en todo, hermanos. ¿Debo de comprar esa televisión que está así, que tengo que cortar la pared para que quepa? No. ¿Han visto esas fotos donde tienen que dar parte en la pared para que quepa la televisión y la quieren así inflar? Y como no es, le hicieron el agujerote para que... No, hombre, eso es imprudente. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Mire, la sabiduría es saber construir, ¿sí? Sabiduría es el conocimiento de la palabra, hablándolo espiritualmente. Y la prudencia es hacerlo, porque de nada serviría saberlo y no hacerlo, porque lo hacemos con prudencia, ejercitamos la sabiduría. Ustedes me han escuchado a cada rato decir, la sabiduría es desempeñar el conocimiento que tenemos, ¿cierto? Ok, es desempeñarlo. La cosa que con prudencia, la prudencia me lleva a usar la sabiduría en el tiempo que debe de usarse, con quien debe de usarse, en el momento, en el lugar donde debo de hacerlo. Si debo de exhortar a alguien, debo de saber dónde hacerlo, cómo hacerlo, delante de quién o delante de no quién debo de hacerlo. ¿Me explico, hermanos? ¿Ve cómo la prudencia, hay tanta falta de prudencia? Ahora, ese es el antesala, hermanos. No decir, no, yo ya no voy a ir el domingo. No, pues sería imprudente de que no venga. Con la sabiduría es saber construir, y la prudencia es hacer lo que se sabe en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con los materiales correctos. Mire lo que nos enseña en Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí lo está hablando el Señor Jesucristo a una multitud que le escuchaba. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí no dice, sino el que conoce la voluntad de mi Padre. ¿Ven la diferencia? Déjese lo leo nuevamente para entenderlo. Se lo voy a leer incorrectamente y se lo voy a leer correctamente, como debe de ser, como está escrito. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que oye la voluntad de mi Padre, ese es salvo. No, aquí dice el que hace. ¿Por qué? Porque de nada nos serviría el conocimiento si no lo hacemos, si no lo practicamos, si no ejercitamos el conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Dónde? En la iglesia. Porque mire lo que sigue diciendo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿De dónde habla esto? ¿Dónde se manifiesta esto? En las iglesias, hermanos. No es allá en el campo de fútbol, no es allá en el mo que echan fuera demonios. No, ahí se juntan todos los demonios. Pero tampoco ahí no es el lugar donde profetizamos, donde es el lugar para predicar. De que alguien esté evangelizando ahí, qué bueno. Pero el lugar correcto es en la iglesia, donde evangelizamos, profetizamos, enseñamos, instruimos de la palabra de Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, aquí está hablando el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo los califica? Hacedores de maldad. Ahora, mire, usted podrán aquí alzar las manos, yo también, junto con usted. La cosa es, ¿qué hacemos cuando salimos de ahí, cruzamos esa puerta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿O qué escuchamos? ¿Qué vemos? Ni modo que Dios no vea lo que vemos. Dice, versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las cree,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué dice? Que las hace. ¿Ve la diferencia? El creer. Miren, ustedes están aquí porque creen, ¿cierto? Porque son creyentes. Aún los visitantes, porque son creyentes, ¿cierto? Creen en un Dios, creen en lo eternal. Pero aquí dice, cualquiera pues que me oye. ¿Cuál era? ¿Qué nos decía Salomón en los Proverbios? Para alcanzar sabiduría. ¿Qué necesitamos para alcanzar sabiduría? Para ser prudentes, para entender mejor. ¿Qué necesitamos? Oír. ¿Pero oír qué? Dice, y entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras. Ok. Cuando dice cualquiera, implica a todos los que estamos escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Todos? Mire, eso ya les demanda, ¿cierto? Si usted no escucha, no oye, tiene un problema, no, pues le voy a hablar con mímicas o algo, ¿sí? Las manzanas, algo, no pretendo burlarme, sino que, ¿por qué? Porque no escucha. Pero si usted me está escuchando y cuando yo hago la pregunta, ¿amén? Ustedes dicen amén, ustedes dicen así sea. Yo ya me limpio de su sangre, porque les estoy enseñando. Ahora dice esto, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Bueno, tenemos que leer el texto y el contexto. El contexto es de que él está ahí en el Sermón del Monte, en un lugar donde él está parado y la gente le está escuchando. Él está parado y la gente ahí sentada escuchando, y había una multitud de gente. Donde comienza este sermón que se le conoce como el sermón más largo que predicó el Señor Jesucristo, o al menos que está registrado. Dice que viendo, en el capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, y habla de las bienaventuranzas. Más adelante enseña sobre la sal y la luz. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal se conocía, para que en ese tiempo se usaba la sal para preservar los alimentos. Y es lo que el Señor Jesucristo les trataba de enseñar. Ustedes, mis discípulos, los que me están escuchando, ustedes pueden preservar las buenas nuevas de salvación. Porque de nada serviría, yo sé, y no evangelizamos. Mire, por eso algunos de sus hijos no están aquí, porque ustedes no preservaron. Ahora, estoy hablando de los que ya conocían de antes. Si usted conoció apenas, bueno, usted está excluido de esto. También nos habla de la luz. Habla de la luz, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos luminarias en medio de un mundo lleno de tinieblas. Recuerden que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Su luz admirable, que es la palabra de Dios, porque su palabra es lámpara a mis pies, que me alumbra el entendimiento. ¿Se fijan? ¿Sí lo ven cómo la palabra de Dios nos derrumba nuestros argumentos, nuestros pensamientos? Y la palabra de Dios edifica al mismo momento, pero con entendimiento, y que nosotros podemos seguir edificando conforme vayamos avanzando con Él. Jesús enseña sobre la ley, y que también menciona, para no leerlo todo, menciona de que no es solamente saberlo, sino hacerlo, porque por eso nos enseña, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que no es solamente saberlo, sino hacerlo, porque los fariseos, los escribas, ellos conocían la ley, pero no hacían lo de la ley. Eran imprudentes. También enseña, del versículo 21 en adelante, enseña acerca sobre el odio. También nos enseña, más adelante, enseña sobre el adulterio, que no solo porque dice no
menciona, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ve cómo el Señor Jesucristo va llegando al corazón de las personas. Más adelante enseña sobre el divorcio y que es cierto de que estaba constituido, estaba permitido dar carta de repudio, de divorcio, pero nos enseña pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y él que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús enseña sobre el juramento, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, es lo que enseña. Más adelante Jesús enseña sobre la venganza. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, mire, la gracia nos demanda más. El Señor Jesucristo está poniendo todo en claro, porque nos está mostrando el espíritu de la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Si te dice una amiga, camina con él dos, porque te está guardando de la venganza. Más adelante enseña sobre amar al enemigo. ¿Por qué? Porque el amar a nuestro enemigo, eso nos guarda, hermano, nos protege a nosotros. No porque querramos ser más buenos que Dios, no, sino que hay una enseñanza en todo esto. También nos enseña de no jurar acerca de dar a los necesitados. En el capítulo 6 dice, guardaos de vuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque había hombres que se paraban, miren lo que doy, no, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Más adelante Jesús enseña sobre la oración y cómo no se debe de orar, y nos enseña el principio del Padre Nuestro, pero también nos enseña que no seamos hipócritas, que no seamos repetitivos ahí, no, sino con entendimiento. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo lo hace. Y nos habla sobre el perdón. También nos habla sobre el ayuno. Jesús enseña sobre el ayuno, que no ayunemos, que no voy a ayunar como para forzar a Dios. No, nos da el entendimiento para que nosotros lo podamos aplicar. Jesús enseña sobre el dinero, el amor al dinero. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Por eso nos dice, no, evalúen, calculen el costo. Jesús enseña sobre las preocupaciones, nos enseña el afán de la vida, cómo nos preocupamos, pero dice que lo contrario a esto, que esperemos en el reino de Dios y su justicia. También nos habla de las críticas y juzgar con justo juicio. También nos habla de pedir, buscar y llamar al Padre. Más adelante nos enseña sobre entrar por la puerta angosta, y termina casi diciendo, enseña sobre las personas, donde nos enseña, dice, el fruto de las personas, dice, guardaos de los falsos profetas. Miren, aquí ya va a culminar para cerrar y decir, no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿cierto? El contexto nos dice, guárdense los falsos profetas, falsos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, guárdense de ellos. Y luego continúa diciendo, porque no todo el que me dice Señor, Señor. ¿De quiénes está hablando? De los pastores, porque ese es el contexto. No se cambia y voltea viendo a la congregación, aunque también implica a la congregación, pero está hablando de los pastores, porque ¿quiénes son los que profetizan? Los pastores, ¿cierto? Es para ti, pastor. Ahora sí entendemos el requisito de la prudencia, oír. Regresando aquí dice, cualquiera pues, en el versículo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ya entendimos cuáles eran, toda la enseñanza que dio ahí. Y dice, y las hace, no solamente se quedó, sí, cierto, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, y seguiste. Si te hablo, te predico del perdón, y tú lo entiendes, y sí, amén, a mí me hicieron, me lastimaron, pero no das el perdón y sigues amargado, ¿ya qué más? No haces de lo que Dios te está demandando. Porque en toda prédica Dios nos demanda, nos confronta con nuestro yo, inclusive el no dar el perdón.
La avaricia, le predico en contra de la avaricia, y ahí está, sí, es cierto, yo soy avaro, y sales de aquí, y sales, ¿qué? Y eres avaro con tus hijos, con tu esposa, y no, con Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué? Porque oyó e hizo. Oyó, obtuvo sabiduría, y es prudente porque hace de lo que conoce, de lo que ya aprendió. ¿Me explico, hermanos? Oír y hacer es conocimiento y la aplicación del conocimiento. La prudencia es saber dónde, porque dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿De quién habla sobre la roca? Cristo, porque estamos hablando de lo espiritual. Él es nuestra roca, Él es quien nos sigue. Que pongamos nuestro fundamento, nuestra fe en Cristo Jesús, que edifiquemos nuestra casa sobre lo que es el fundamento, Cristo Jesús, la palabra de Dios. Este país que comenzó lo que fue la independencia, la constitución, bajo el fundamento de la palabra de Dios, así dice Dios y así lo vamos a hacer. ¿Qué pasó? Fueron imprudentes, apartándose, diciendo sí al aborto, sí a la homosexualidad, sí a esto, sí a aquello. Pues imprudente. ¿Qué no se entiende de un sentido común, dominio propio? Bueno, aquí ya lo habla a lo natural, por eso hace una comparación. Y ahora sí, hermanos, es para cada uno de nosotros. Cualquiera pues que oye estas palabras, no le estoy hablando mi palabra, le estoy leyendo la palabra de Dios. Y ahí cuando usted ya escucha, Dios ya le está demandando. Yo les pregunto, ¿amén? Bueno, ese amén, usted dice, sí, que así sea. Porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa casa habla de la familia, hermanos. Edificamos nuestra familia sobre el fundamento de la palabra de Dios, que Dios me enseña cómo ser mejor padre, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor abuelo, cómo ser mejor suegro, cómo ser mejor hermano. Habla de la familia, hermanos, la casa. ¿Para qué son las casas? ¿Que no es para que las habitemos? Ahora, está hablando en lo natural. ¿Por qué? Porque sería tonto, insensato saber que vamos a poner ahí para no batallar. ¿Para qué? Hago cimientos. No, aquí sobre la arena pongo a edificar mi casa. Es tonto. Ahora, ¿no sabía él que va a venir la corriente de río y se lo va a llevar? Claro que sí, pero es imprudente, hermanos, a los peligros eminentes que hay. La prudencia es cuando antes, mire lo que dice, sigue diciendo, dice, descendió lluvia, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miren, hermanos, hablo de los nuevos matrimonios, hablo a los que ya tienen tiempo, hablo a los abuelitos, a los que ya creen que se desligaron porque ya sus hijos ya se casaron. No. Dice, descendió lluvia. ¿Qué sería esto? Ay, la lluvia de Dios, gloria a Dios para sembrar. Eso sí, sería bueno, pero para tu casa sería malo, porque está hablando de dice, descendió lluvia y vinieron ríos. ¿Por qué vinieron ríos? Los ríos se alimentan del agua que llueve, y habla de fuertes ríos. Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué son estos problemas, hermanos? ¿Qué con la suegra? ¿Qué con el yerno? ¿Qué con la nuera? ¿Qué con él? ¿Qué con lo cotidiano, lo económico, actitudes de los hijos? Son problemas, hermanos. Pero dice que se sostuvo esa casa. ¿Por qué? Porque fue prudente. No solamente con el conocimiento, que tenía sabiduría, sino que aplicó el conocimiento ejercitando lo que ya sabía. ¿Qué era lo que decía Jesús? A un lado el odio, amar a tu enemigo. Si lo aplicáramos todo esto en nuestra casa, no amor al dinero, que hay problemas, que hay necesidades, sí, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura.
no estar afanados. Si obedeciéramos lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, créamelo, todo sería mejor en nuestra casa. Por eso estamos hablando de la familia, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso ya les demanda. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Que voy a disciplinar a mi hijo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Usa la vara? No, pero es que pobrecito mi hijo. Que no, si no la usas, Dios la va a usar contigo. Por eso enséñale. No, es que no debo de usar la vara. ¿Por qué? Porque un psicólogo dice, no los maltrates porque no los vas a dañar. Dios proveyó una parte muy importante para que podamos usar la disciplina con nuestros hijos, porque después cuando crecen ya no vas a poder. Hay un tiempo, hermanos, hay un tiempo donde ya les disciplinaste, instruye al niño en su palabra, y cuando sea grande no se apartará. Después vas a andar allá visitándolo en la prisión, vas a andar visitándola allá, que se anda haciendo aquello. ¿Por qué, hermanos? Porque no pusimos el fundamento de la palabra de Dios. ¿Por qué no están aquí todos tus hijos? O tus hijos, tus hijas. ¿Por qué no están aquí? Ahora, es que ellos no, es que eres imprudente y no les forzas. Porque ¿a quién Dios le va a demandar? ¿Al niño? ¿Al que no conoce? No, al que está escuchando. Si tú no me estás escuchando, tú quedas excluido, pero ya estás aquí, ya te amolaste. Digo, porque ya no te puedes justificar, no te puedes excluir de esto. No, ya Dios te está demandando. ¿Qué no entiendes de esto? De la disciplina con tus hijos, de instruirles en la palabra de Dios, de darles un ejemplo, de dar al necesitado. ¿Qué no entiendes del odio? ¿Qué no entiendes de, por ejemplo, de la venganza? ¿Qué dice? Camina con el otro amigo, si te dan la mejilla, ponle la otra. Ay, ¿qué va a decir que soy cobarde? No, se necesita valor y dominio propio para poner la otra mejilla. Porque esto es solamente de valientes, hermanos. El valiente no es aquel que, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Apaga la tele, y los niños hasta le tienen miedo. Le van a tener un miedo ahorita que están chiquitos, pero cuando crezcan, ¿qué viejo? ¿O qué? O ya ni apago. Le van a poner su apodo. Es triste, hermanos. Estoy hablando de la familia. Y usted dice, no, eso no pasa en mi familia. Espérese. Por eso es prudente, hermanos. En Jeremías menciona esto. Aún la cigüeña en el 8:7 dice así. Espéreme, porque voy a regresar aquí. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conoce, sí sabía del juicio de Jehová. Todos sabían. Mire, aún el ateo sabe del juicio de Jehová. No más que su necedad dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, cuando dice, Jeremías, aún la cigüeña, mire cómo a veces los animales o los seres vivientes nos dan testimonio de la sabiduría de Dios. Miren, esto se los adelanto para lo que viene la semana que entra. Dice, oh perezoso, dice, imita a la hormiga. Mira, no tiene general, ni quien la dirija, y guarda para el invierno. Estamos en octubre, y en diciembre usted va a estar corriendo, y ahí, ¿qué le hago para los regalos? ¿Qué no sabías que viene después de octubre, viene noviembre y después sigue diciembre? ¿O no sabías que después de hoy, cómo le hago? ¿Sí, hermanos? Mire, habla de guardar. Si ven ahorita el otro día me vino una revelación del cielo. Estaba cortando la yarda y las hormiguitas están sacando, de los meses pasados no se veía el hormiguero con tanta arena, pero ahorita sí. ¿Sabe por qué? Es deducción, no les pregunté porque no me entendí. ¿Por qué estás haciendo eso? Pero sentido común. Están escarbando para acomodar todo ese alimento donde lo deben de hacer y para acomodarse ellas.
para el tiempo, porque va a venir la nevada, va a venir todo eso, y se guardan ahí, y escarbaron más, y acomodaron más, aquí te quedas tú, acá te quedas tú, no te juntes con este, y todo eso. Pero ese es el punto. Yo quedé pensando, por eso el Señor Jesucristo, la Biblia también nos dice, imita a la hormiga, sé prudente. ¿Quién le enseñó a la hormiga? Pues en el instinto que Dios le puso. Dice, la golondrina sabe su tiempo. Sería imprudente de esa avecita quedarse, pues a ver qué pasa. Yo siempre quiero ver la nieve. ¿Sabes? Va a quedar. No, porque hay aves para todo, hay aves para invierno, pero también hay aves que son para primavera, que emigran, son inmigrantes, van a emigrar y luego regresan. Ya llegué, abuelita, ya llegué a la casa, y te dejan en todo eso. Pero bueno, es lo que nos enseña la palabra de Dios, y Dios le está diciendo a Jeremías, aún la cigüeña conoce el tiempo, pero mi pueblo no conoce su tiempo. Ahora, no conoce, sí lo conoce, pero por imprudentes. Si leemos con entendimiento, todo el capítulo 8 nos dice, por eso viene la advertencia de parte de Dios. Miren, yo quiero guardarlos, porque si no, ahí viene la ira de parte de Dios. Y dijeron, no, ándale pues. ¿Quieres que tu familia se salve? Sé prudente. No solo escuches, sino haz de lo que sabes que tienes que hacer. Mire lo que dice el versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ese pero del versículo 26 habla lo contrario, lo opuesto de un hombre prudente que oyó e hizo. Es una insensatez venir a acumular conocimiento si no hacemos nada para obedecer lo que entendemos que debemos de corregir. ¿De qué serviría saber, conocer, entender si no lo llevamos a la práctica, hermanos? Cuando dice edificó su casa, habla de su familia. Usted no puede culpar a Dios de su divorcio. Digo, es que hubiera alguno. No, si viene un divorcio, lo he enseñado, es porque uno de los dos no es cristiano, es porque uno solamente oyó y no edificó su casa. No, nada más oyó, pero no hizo de lo que las recomendaciones de la palabra de Dios. Mire, cuando venimos a Cristo, y lo hablo en lo personal, que mi esposa y yo no conocíamos del Señor, conocimos del Señor, y aunque nos odiábamos, pero también nos amábamos, ese amor apache. Pero ¿sabe qué? Lo que hizo Dios, que nos puso, acomodó donde debe de estar nuestro entendimiento en el amor. Y ahí Dios nos sigue ajustando también. No es de que hayamos llegado a no, pero ya nos acomodó. Y no solamente eso, sino que si yo pensaba que amaba a mi esposa, si ella pensaba que me amaba a mí, cuando vino Cristo nos mostró el amor todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no es vanidoso. Y eso nos llevó a amarnos más, porque nos acercamos a Dios y nos conocimos mejor, y nos aceptamos tal y como somos, y no estamos ahí, y hay tolerancias, hay problemas, claro, como en cualquier matrimonio, pero nuestro matrimonio está fundado sobre la roca. Que vendrán ríos, fuertes vientos, sí es cierto, escasez, sí es cierto, pero no ponemos nuestra mirada en lo secular, sino en lo espiritual, que es en Cristo Jesús. Y no nos estamos poniendo de super matrimonio, no. Le estoy diciendo, pues hay diferencias como en cualquier matrimonio. Ahora, mire esto. Usted no puede culpar a Dios de su divorcio, de la pérdida de sus hijos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, la amargura, la codicia, o desobediencia e indiferencia de sus hijos a la palabra de Dios, por su imprudencia, por no hacer lo que oyó y entendió. Por eso yo les pregunto, amén, sencillo, amén. Es que sí está entendiendo. Si usted no entiende, por favor no diga amén, porque Dios le está demandando de lo que usted está hablando. Ni tampoco puede culpar al pastor de su imprudencia, porque ya se lo advirtió. Escudriñad, dice, miren, se los leo.
versículo 15 del capítulo 7, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, ya para esta altura, ¿usted ya conoce a su pastor, amén? ¿O no lo conoce todavía? Digo, los nuevos entiendo, pero los que ya tienen tiempo aquí, ¿ya conocen a su pastor? ¿Sí? Bueno, no me estoy poniendo de súper, no estoy hablando, no es eso el punto, hermanos. Pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿De qué está hablando? De personas. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ándele, pastor. Porque está hablando de los profetas, los predicadores. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Ya tú decides, si sigues a un falso maestro, ya Dios te está dando entendimiento y discernimiento para que evalúes. Ni a la iglesia puedes culpar, porque muchos, sí nos vamos a salvar, pero también muchos se van a perder por imprudentes o insensatos. Miren lo que, para terminar, vamos a Mateo capítulo 25. Ahí en Mateo capítulo 25 dice el Señor Jesucristo una parábola. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Prudentes es la misma palabra que se está usando en Mateo capítulo 7. Prudente habla de, la traducción es phronimos, habla de ser sensato, sagaz o discreto, implicando carácter, cauto, ser mansos como la paloma y prudentes como la serpiente. También dice de las 5 insensatas. Insensatas, la definición habla de moros, esta es la traducción, y su definición habla de necios. Mire, un necio no es un ignorante. Un ignorante es aquel que no escucha, o que no sabe, está ignorando. No le puedes decir que no conoces, si no tienes la licencia de conducir, no le puedes decir que no sabes que tienes que poner la luz de este lado y este lado y este lado. No, es que no conoce. Pero si ya tiene la licencia de conducir, quiere decir que pasó el examen porque le hicieron un examen. ¿Me explico? Es un ejemplo nada más. Y si tú vienes a la iglesia y se te predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios te está demandando y no haces, tú no eres un necio, tú no eres un ignorante, tú eres un necio, porque te resistes a cambiar, a corregir. Ahí estás de necio en tu casa. Ven a la iglesia, no, estás necio. Habla también otra definición de absurdo, fatuo. Así lo dice el diccionario bíblico. Que es un tonto, piensa que por no hacer o ignorar el problema, algo va a pasar mágicamente con su salvación. Yo no sé qué va a pasar. Ahora, habla de insensato porque ya conoce, pero no hace nada. Pues ahí dice que estemos velando, pero no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? No, ¿para qué me consagro? ¿Para qué le enseño a mis hijos? ¿Para qué? Nah, algo va a hacer el Señor. Dios es amor. Sí, pero Dios también es justicia y no va a tener por inocente al culpable. Y todos aquellos que escuchamos y no hacemos somos culpables, porque no hacemos de lo que Él nos está demandando. En todo nos demanda, hermanos, pero nos demanda para que corrijamos, para que seamos mejores delante de Él, para que vayamos camino a la perfección. Esto es meramente una tontería, una insensatez de alguien que sabe lo eminente. ¿Qué es lo eminente? La venida del Señor, viniendo a lo que es la parábola. Por eso está enseñando esta parábola. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, ¿qué es lámparas? Aquí lámparas, mire, en lo natural sí, es una lámpara para alumbrarnos donde vayamos caminando, pero dice la Escritura que su palabra, tu palabra es lámpara a mis pies, que me alumbra.
me alumbra el entendimiento. Quiere decir que estas insensatas estaban en la iglesia. ¿Me explico? Esa es la aplicación. ¿Por qué? Porque si eran novias, no eran allá. No. Aquí la está poniendo a las 10, a las 5 y 5 la está poniendo adentro. Y todas tenían lámpara. Dice, tomando sus lámparas, la palabra de Dios, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa el aceite? Bueno, algunos lo llevan a la aplicación de el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, o la revelación del Espíritu Santo. Mire que el Señor Jesucristo, cuando habla de nacer de nuevo, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla de tener agua, que es la palabra de Dios, porque nadie puede ser salvo si no tiene la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo por una canción o una película. No, puede ser que la película, la canción fue un detonador de lo que ya se te había explicado de la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque es la palabra la que nos hace nacer de nuevo. Y luego dice, el Espíritu, del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. El Espíritu es la revelación de las Escrituras, hermanos. Y dice que había aceite, pero dice, pero ellas no tomaron consigo aceite. Quiere decir que no se habían convertido, o nada más venían, eran simpatizantes, eran creyentes, pero bueno, no quiero meterme en eso porque no es el punto. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Cómo las llama? Prudentes. Hacer, tener, aplicar el conocimiento que ya sabían que algo iba a venir, que iba a venir el novio, era inminente, y lo estaban esperando. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¿Por qué se apagaban? Porque no tenían combustible, no podían calentarse, no podían alumbrar esas lámparas porque no tenían aceite. Dice, mas las prudentes respondieron: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Okay? Ahora, las insensatas, ¿qué no sabían? ¿Para qué eran las lámparas? ¿Para qué es el aceite? ¿De qué serviría la lámpara sin aceite? ¿De qué serviría venir a la iglesia y no obedecer la palabra de Dios? ¿De qué serviría tener la Biblia y usarla como un libro para espantar las moscas o cualquier otra cosa? ¿De qué serviría si esto trae palabra de vida eterna a nosotros, hermanos? Por eso sigue diciendo: después vinieron también las otras, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué es lo que hicieron las prudentes? Estaban preparadas. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Edificaste tu casa, tu familia sobre la roca? ¿Les enseñaste de la palabra de Dios? ¿Les instruiste? ¿Les reprendiste? ¿Les exhortaste? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué no nos exhorta? ¿Qué no nos demanda? ¿Que cambiemos nuestra conducta? Ahora sigue diciendo, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué les dijo a aquellos falsos profetas? No os conozco, hacedores de maldad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El estar velando, hermanos, habla de prudencia. ¿O no saben que el Señor va a venir? No. Son las tres verdades, hermanos, en el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios y fue concebido sobrenaturalmente. Murió, pero resucitó. La segunda verdad. La tercera verdad es de que Él viene por nosotros. Y si no estamos guardando su venida, obedeciendo sus mandamientos, un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor:
añadiendo uno más de los 10 mandamientos morales que existía: amaos los unos a los otros. La iglesia te provee tu lámpara y el aceite de parte de Dios, pero tú eres responsable de estar velando y guardando su palabra. Dios te provee de conocimiento para que edifiques tu familia, tu casa, pero cada uno de nosotros somos responsables de usar con prudencia el conocimiento que estamos adquiriendo de su palabra. El primer paso es oír con temor y temblor, hermanos. Es cierto, es un hombre el que se las está leyendo, pero si crees que la palabra, lo que dice la palabra, que fue inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entonces sabes de que es Dios quien la está dictando, quien la dictó y quien te la está leyendo. Te la está leyendo el hombre, pero es Dios quien te la está hablando. Y tú sabes en tu corazón. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, algunos podrán decir: ¿no ardía nuestro corazón cuando le oíamos? Como aquellos que iban caminando con Jesús en camino de Maús. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No sientes que a veces el Señor te sacude? ¿No sientes que a veces el Señor te está fortaleciendo? ¿No es el hombre? Es la palabra de Dios cuando nos habla de fortaleza y sentimos fuerzas, cuando reconocemos que somos débiles. ¿No sabes que es Dios a veces el mismo que te está crucificando ahí en la carne para derrumbar tus argumentos, tus pensamientos? Debe de haber temor y temblor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Si no hay temor a Dios, vamos a hablar en imprudencia, vamos a actuar en imprudencia, vamos a ser imprudentes. Y lo peor de todo, que por imprudentes, estas mujeres, estas novias, estas vírgenes no entraron. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿Prudentes, que oíste e hiciste, te preparaste y que estás velando? ¿O de las insensatas? Las que, ¿qué pasa? No seamos así. El primer paso es oír con temor y temblor su palabra, y eso nos dará sabiduría de lo alto, no terrenal, y eso nos capacita para hacer y ejercitar ese conocimiento, para que actuemos con prudencia, hablemos con prudencia, miremos con prudencia, pensemos con prudencia. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Aprender de Dios para que nos dé sabiduría, y de la sabiduría poderlos nosotros ejercer esa sabiduría con prudencia. Póngase de pie. Gracias.